aumentó la pobreza, aumentó el desempleo. Lo único que disminuyó fue el ingreso de las familias. Este es más barato porque la empresa que la produce no paga IPS. Este reloj que está aquí es mucho más barato porque lo elaboran mujeres, entonces como en Paraguay tenemos la tendencia de pagarle menos a las mujeres, pues sale más barato. ¿Me estás diciendo en serio? No, bueno, vení, te quiero comentar algo. Estamos promoviendo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. El nombre de la tienda 2030 básicamente es el plazo que tenemos para poder llevar a cabo los 17 objetivos. No, bueno, ahora entiendo, sí, también me rechazó acá. A mí también. A mí también. Bueno, este es el material que se está utilizando dentro de lo que es esta campaña Precio Injusto para el Planeta. Hay mucho que hablar sobre ese tema y hay tareas que no es que ahora hay que empezar, teníamos que haber empezado, ¿no? Y eso también pasa por un nivel de conocimiento nuestro. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Para explicarnos todo esto nos acompaña María Silvia Duarte, ella es gerente de Pacto Global. Buenas noches, María Silvia. Buenas noches, Gloria, y gracias por la invitación para hablar justamente de las acciones que debemos tomar, como comentás. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Y después vamos a qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Bueno, como vimos en el material, la idea es generar conciencia acerca de lo que consumimos, ¿verdad? De empezar a preguntarnos como paraguayos en este mercado local de cómo están hechos los productos o los servicios que adquirimos. Como veíamos hicimos un caso en un shopping donde probamos poner a dos productos similares con precios diferentes y uno, bueno, al preguntar por qué eran diferentes, uno se encontraba de que uno no pagó, por ejemplo, a las mujeres, que es una realidad local, existen informes que las mujeres cobran el 29%, que menos que los hombres, incluso en cargos similares y con las mismas responsabilidades. Entonces eran las problemáticas que presentaban cada uno de los materiales, con el fin de que uno como consumidor se empiece a preguntar ¿cómo está hecho esto? ¿Será que esta empresa paga a todos sus colaboradores IPS? ¿O será que esta empresa no está contaminando a los arroyos del barrio? Entonces, ese es el objetivo de esta campaña, empezar a ver qué hay detrás y ser justamente consumidores responsables y no pagar lo que creemos nosotros como precio justo, que siempre creemos que es el precio más barato, sino que puede ser el precio injusto para el planeta, ¿verdad? Esa es la idea de... ¿Y cómo, por ejemplo, de esta campaña que estábamos viendo, cómo reaccionó la gente? O sea, de toda la experiencia que tuvieron. Sí, había, la verdad que cada una de las reacciones era diferente. Algunos se enojaban, decían, pero ¿por qué? Son dos iguales, son dos productos exactamente iguales, ¿por qué esto? ¿Y por qué hablas así de las mujeres? Le decían algunos, ¿verdad? Y porque es una realidad nacional, ¿verdad? O sea, se sacó de un informe eso justamente de que las mujeres... es una realidad nacional este tema, o si no, por ejemplo, salió un estudio hace poco de que había unas empresas que tenían inscritos a sus colaboradores pero no estaban en IPS, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la gente estaba como enojada, que por qué yo no voy a comprar esto, yo no pienso comprar si no le paga a las mujeres, pero al momento que se enteraban recién, la gente tomaba conciencia de la problemática. No antes, ¿verdad? O sea, Entonces, si es antes era el de menor barato. precio, claro. Sí, el más barato, yo quiero el más barato y ya, ¿verdad? Pero cuando se le explicaba, o sea que hay un nivel de conciencia entonces también en eso. Así mismo. Nos falta información por ahí. Ahí está. Entonces, ese es el objetivo de la campaña, la etapa previa, ¿verdad? La etapa de preguntarnos, de buscar esa información que estás comentando. Y ahí sí, el ciudadano cada vez está más despierto en estas áreas de preocuparse por el medio ambiente, por la sociedad, por la no discriminación, pero una vez que recién está informado. Y entonces ahí queremos llegar nosotros, a que el paraguayo, al consumidor local y a que las empresas locales empiecen a trabajar en torno a la sostenibilidad. Por ejemplo, precio injusto es una trampa que impide alcanzar el desarrollo sostenible. ¿A qué se refiere? Bueno, lo que nosotros buscamos con esta campaña, ¿verdad?, es el puntapié inicial de lo que estamos tratando de llegar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en el 2015 por las Naciones Unidas. Estos objetivos fueron una agenda mundial, hoy son un marco de trabajo para más de 193 países de todo el mundo. Entonces buscan poner fin al hambre de la pobreza, reducir las desigualdades, combatir el cambio climático también y también, por supuesto, trabajar lo que es anticorrupción. Y esta agenda Paraguay firma en el 2015 y como gobierno hay una gran tarea que hacer entre el sector de
ministerios, secretarías, y nosotros como Pacto Global trabajamos todo lo que es el sector privado en torno a los ODS. Entonces, los ODS es la forma que le decimos al Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es la agenda ambiciosa que tiene las Naciones Unidas, que tiene como meta el 2030. Entonces, en este caso, esta campaña busca que todos los consumidores trabajen y puedan aportar su grano de arena a lo que es esta agenda ambiciosa del 2030, y así también los empresarios sean empresarios conscientes también. Y sobre todo esto también cuando hablamos en estos términos, ¿no? Y hablar de los empresarios es también, digamos, un trabajo específico que ustedes estarán realizando y sobre todo, ¿cuáles son los avances que se tiene con este sector o con las organizaciones? Antes que nada, es súper interesante aclarar, nosotros como ONG, que estamos hace 10 años en Paraguay, tenemos cerca de 100 empresas y organizaciones que firman este compromiso de no solo preocuparse por el rédito económico, sino también velar por el medio ambiente y la sociedad, que es lo que llamamos la sostenibilidad. Entonces, yo creo que hay un avance súper importante en torno al compromiso, porque para entrar a la sostenibilidad se dice que hay 3 caminos. El primero es el de cuando uno reacciona, ¿verdad? De que a veces hay alguna empresa que fue señalada por tal o cual cosa, entonces ahí uno dice, no, a partir de ahora en más voy a tener prácticas sostenibles, que no es lo más recomendable. Luego también en Paraguay hay mucha gente que ya está, o sea, yo puedo hablar por las empresas que nos llaman a nosotros, que se quieren sumar a esta iniciativa, que cada vez son más, que encuentran que la sostenibilidad es definitivamente rentabilidad. Entonces uno empieza a planear sus estrategias, ¿verdad? Y siempre para este camino de planificación importa muchísimo lo que es el core del negocio, ¿verdad? Que una empresa que esté trabajando en un supermercado sea súper atenta, por ejemplo, a su cadena de valor, que tiene tantos proveedores, o una industria avícola se preocupe específicamente por qué está haciendo con sus desechos. Entonces, lo importante es tener acciones de sostenibilidad, pero para que sean a largo plazo y que también tengan una incidencia importante en las empresas es que tenga que ver, que tenga relación con él. Y por último, el último punto que me comentas más, cómo está incidiendo, el último punto es por conveniencia. Hoy es un llamado universal de que una empresa no puede acceder a préstamos, por ejemplo, si no tiene en actividades relacionadas a la sostenibilidad, o por ejemplo también si quiere entrar a la bolsa, empresas grandes, debe tener esto entre sus estrategias. Entonces, entre estos 3 caminos se encuentra hoy el público en Paraguay, ¿verdad? Sumándose a esta iniciativa. Pero la verdad que hay avances súper positivos y ahora estamos como ajustando los motores para llegar al 2030, ¿verdad? Por ejemplo, tienen que reunir, o sea, para certificar de que no es solamente yo empresa me adhiero, sino que tengo que cumplir con el compromiso, ¿no? Y sobre ese punto también nosotros somos una iniciativa voluntaria, ¿verdad? Que nace, como te comenté, en las Naciones Unidas en el año 2000 y en Paraguay llega hace 10 años. Entonces, todas las empresas y organizaciones que son parte de la red tienen que comunicar cada año lo que han realizado en torno a unos principios en las áreas de derechos humanos, medio ambiente, anticorrupción y derechos laborales, así como también contar qué hicieron en pos de la agenda ODS. Cada año deben reportar y ese reporte se envía a las oficinas centrales en Nueva York. Esto obviamente falta mucho por hacer, pero hablar de 100, digamos ya, como alentador. ¿Cuál es en términos, o sea, la meta que ustedes tienen para que, digamos que el país está mejorando, tanto las alianzas que se tienen en el sector privado y también, sobre todo el privado es un poco más complejo porque pasa por voluntades? ¿Cómo estamos en ese sentido? Y a mí me encantaría ver de otra forma. Yo creo que en el sector privado incluso es más sencillo porque estamos trabajando con el sector público también. Existe una Comisión Nacional Interinstitucional de ODS que busca la implementación y la difusión de los ODS y vos dijiste la palabra clave, alianza. Sí. O sea, nosotros como sector privado, con estas 100 empresas y organizaciones que somos parte, trabajamos muy de cerca buscando articular justamente los esfuerzos, juntar con ministerios, secretarías, buscamos todos en conjunto poder trabajar por esta agenda que no deja a nadie atrás, ¿verdad? Entonces, sí hay avances para mí en el sector privado en el que los directores mismos tienen la decisión, pueden decidir qué hacer con sus inversiones, tienen un público de llegada mucho más directo, que pueden ser todos sus stakeholders, también tiene un mayor impacto, ¿verdad? Entonces, a veces articular con gobierno suele ser un poco más, lleva un poco más de tiempo.
Entonces, a nivel de empresas buscamos siempre trabajar en conjunto para poder agilizar los procesos y juntos lograr cumplir esta agenda. ¿Cuáles son o sea, los desafíos que tienen de aquí a un plazo? Bueno, hablamos del 2030, pero para llegar al 2030, ¿cuáles son, digamos, aquellas metas que ustedes tienen que seguir? Y sobre todo, estamos hablando de nuestro planeta, de nuestra casa grande, que debería de preocuparnos. Eso ya es una responsabilidad individual, inclusive, de cada uno. Asimismo, esta agenda nosotros a veces en nuestras redes sociales hacemos campañas de que todos podemos hacer algo por los objetivos de desarrollo sostenible. Yéndote al supermercado, evitando las bolsas de plástico, evitando el uso de las pajitas. O sea, esas son cuestiones básicas. Si yo soy colaborador o contrato a una persona, también que esta persona tenga todos los derechos laborales cubiertos, como se dice. Todos somos responsables de esta agenda. Y en cuanto a los desafíos y metas, te comento que estos 17 objetivos establecidos tienen 169 metas. Entonces, esta agenda que se propone para salvar al mundo al 2030 está súper delineada. Entonces, en Paraguay específicamente, el ODS 5, el objetivo 5, habla de igualdad de género. Hay mucho trabajo por hacer y ese es uno de los objetivos más trabajados en este momento por las empresas, ¿verdad? También hay mucho en lo que respecta a educación de calidad en el país, que otra vez está relacionado a otros objetivos que son como el trabajo decente, la reducción de las desigualdades. Entonces, todos estos objetivos están relacionados, pero los desafíos sí serían poner fin al hambre y la pobreza en un país con tantas desigualdades. Entonces, cada país baja, como se dice, los objetivos de desarrollo sostenible según sus realidades locales. Por ejemplo, último, sobre el ODS 7 y el ODS 6, que es accesibilidad al agua y energías accesibles, somos los campeones, ¿verdad? Con las represas como Itaipú también. Entonces nos miran a nivel global como unos campeones en esos objetivos, que serían los más avanzados, digamos, a nivel país, y los otros, los desafíos todavía aún por hacer. Y hablaste de algo que también es importante. Ahora ya se califica también en ese sentido, ¿no? O sea, desde los créditos, incluso a nivel internacional, eso califica a un país, ¿no? Así mismo, es una calificación bien local y también para las empresas, ¿verdad? Nosotros tenemos empresas que me dicen, si yo no me sumo al pacto o si yo no empiezo a tener estas prácticas, dejaré de ser proveedor de tal o cual empresa grande. O existen multinacionales que vienen al Paraguay y dicen, bueno, nosotros vamos a comprar la soja, pero la soja tiene que ser producida de tal o cual manera para que yo pueda comprarte. Entonces te quedas fuera del mercado directamente si no tenés estas prácticas de sostenibilidad que obviamente a la par ayudan al mundo en que vivimos, como comentaste. Y hay un avance de a poco, pero uno se da cuenta inclusive con lo que es este material, que a nosotros los consumidores sí nos importa cómo se produce un producto en todos los sentidos, no solamente en el proceso, sino también de que las personas que han trabajado ahí tengan o reciban el salario o que tengan un seguro médico o de jubilación, ¿no? O sea, sí, al paraguayo nos importa eso. Y nos está empezando a importar, ¿verdad? Y la idea es eso, es crear ese mercado de consumidores responsables, de paraguayos que nos importe cómo fueron hechas las cosas a la hora de consumir. Bueno, María Silvia, tenemos mucho que hablar. Supongo que en otra oportunidad vamos a hablar de un tópico específico y seguir de esto. Es como hacer la docencia, ¿no? Sí, no hay que nunca se cansa y nunca hay que parar de hablar de esto. Es la única manera. Pero los chicos son más conscientes, ¿eh? Sí, esta nueva generación viene... Si los niños vienen con el pan bajo el brazo, estos ya tienen este chip sostenible bajo el brazo, la verdad. Y eso es algo que se está viendo hoy. Sí. O sea, eso nos da esperanza. Así mismo, muchísimas. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Tribuna por Paraguay TV HD. Que tengan un lindo resto de jornada.